No, profe, solo nos dijo que mandáramos las actividades pendientes y ya fue todo. Ok, bueno, vamos a empezar el día de hoy. Eh, lo que vamos a ver ahorita, vamos a seguir viendo lo que son breves explicaciones de lo que son métodos cuantitativos. Acuérdense que los métodos cuantitativos, ¿en qué se basan, muchachos, los métodos cuantitativos? Se basan, o es aquel que se basa en los números. Es el método más utilizado para la ciencia, la informática, la temática y como herramienta principal de las estadísticas. Utiliza valores cuantificables como porcentajes, magnitudes, tasas, costos, entre otros. En la investigación cuantitativa se deben de analizar o se debe de, primero, se investiga, después analizar, por último comprobar y el siguiente paso es la información de datos. Son los pasos relevantes que debe de tener lo que es un método cuantitativo. Los métodos cuantitativos, ¿qué tienen? ¿Qué es en qué se enfocan? Se enfocan en lo siguiente. Análisis de decisión, utilidad de la teoría de juegos, elaboración de pronósticos, programación lineal, que era lo que les estaba yo hablando ayer, gestión y programación de proyectos y un árbol de decisiones. También debemos tomar en cuenta que en la toma de decisiones se puede hacer un modelo de análisis de problemas y tomar decisiones, como cuáles. El número uno, el paso uno primero es identificar o identificación del problema. El número dos, análisis de problemas, cuáles son las causas. El número tres, elaboración de alternativas. Ahí van tres pasos, 1, 2, 3. El número 4, evaluación y selección de alternativas. ¿Cuál es la que vamos a ver y cuál es la que vamos a seleccionar? El paso número 5 es la planeación o el plan de acción, que es el momento de ejecución de que nosotros vamos a ¿qué? A empezar a implementar la alternativa que tomamos. Y la última, que es el último paso, que es la número 6, es el control y la evaluación de la solución. ¿Cuál es el control y la evaluación? Es saber si la alternativa que nosotros elegimos nos dio realmente el resultado esperado. Esos son la toma de decisiones y es un análisis de los problemas y son los pasos a seguir que se los estuve mencionando toda en las clases. La teoría de juego, esa sí no se los mencioné, pero lo voy a mencionar ahorita. La utilidad de la teoría de juegos. ¿Qué tiene que ver esto? La teoría de juegos, más que nada, estos se pronostica o tienen pronósticos cada vez más en empresas, se están refiriendo y formalizando el proceso de elaboración de pronósticos para llevar a cabo una mejor planeación de ventas y operación. Por lo tanto, es mejor en un mejor desempeño financiero. En un mejor desempeño financiero es cosa que no es nuevo, simplemente es un reto a lograr y bien puede ser la disponibilidad de tiempo, cantidad necesaria y cuando lo requiere el mercadeo. Para entregar un mejor nivel de servicio de manera rentable, las empresas requieren desarrollar una cultura de predicción y planeación. Cuando se elabora un mal pronóstico, la planeación se viene abajo y todas las tareas de la empresa se vuelven innecesarias. Fíjense que es lo que suele pasar, que cuando se hace una planeación y tenemos ya realmente estructurado todo,
En las empresas, cuando nosotros vamos a llevarlo a cabo y no salen como nosotros lo esperamos, ¿qué es lo que suele suceder? Que todo lo planeado, planteado, se nos viene abajo. Anoten en su cuaderno, que esto sí lo voy a querer para ahorita. Van a buscar qué es la teoría de juegos. La teoría de juegos en métodos cuantitativos. Para la toma de decisiones. Ahorita que yo termine lo vamos a empezar a ver. Ok, sigo. Entonces, les estaba yo diciendo que en las empresas, cuando hacemos un mal pronóstico, todo lo que tenemos planeado se nos viene abajo. Se vuelven todas las cosas, se vuelven ineficientes, que no tienen efectividad a lo que nosotros estamos buscando, lo que queremos realmente. También existe el árbol de decisiones. ¿Qué es el árbol de decisiones para empezar? El árbol de decisiones, o el árbol, mejor dicho, de problemas. ¿Cuáles son los problemas? Vamos a hacer, digamos que como un tipo cuadro sinóptico y vamos a ver qué es lo que tenemos. Primero, en el árbol de decisiones vamos a detectar los problemas. ¿Qué tipo de problemas tenemos? Como por ejemplo, en una empresa o en una fábrica o en lo que sea, la pérdida de confianza en la empresa puede ser tanto de material, tanto de transporte, tanto de productos o químicos o lo que se quiera manejar. ¿Qué efectos nos trae? Efectos, pues puede ser que son la pérdida de clientes, que son la pérdida de activos, y también nos puede traer que pueden llegar, si algunos otros clientes nos piden el producto, puede llegar a que la producción les llegue de manera tardía, que no esté en tiempo y forma. Esos pueden ser algunos de los efectos que puede tener una empresa. También se puede generar el problema central. ¿Cuáles serían los problemas centrales más contundentes de una empresa? Sería la falta de liquidez, la falta de personal, la falta de capacitación, de qué manera vamos a implementar para lograr una mayor producción. Esos serían los problemas centrales de una empresa. Pero la principal sería lo que es la falta de liquidez. ¿Por qué? Por no tener lo suficiente o no tener el suficiente dinero monetario para poder surtir nosotros nuestra materia prima con lo que se va a trabajar. ¿Cuáles son? O sea, como le digo, son problemas, son frecuentes, que suelen ser la falta de liquidez, también que las máquinas estén en mal estado, que los sistemas operativos no funcionen bien. Ahora, ¿cuáles serían las causas que nos pueden a nosotros perjudicar si nosotros hacemos un árbol así de árbol de decisiones? Las causas, que tengamos máquinas ya obsoletas, que tengamos deficiencia en el mantenimiento, que tengamos también deficiencia en los productos, de que no nos lleguen en tiempo y forma, de que tengamos caducidades basadas que como proveedores o bien como sea, como nosotros trabajadores, no nos demos cuenta que los productos se nos están caducando por no sacarlos. Eso podría ser algunas causas. En los métodos cuantitativos existen diferentes datos. En los datos cualitativos y los datos cuantitativos, en los datos cualitativos son aquellos más difíciles de manejar estadísticamente, pero que pueden decir un poco más sobre los temas de muchas variables, como cuáles tendríamos, como qué motivos se tienen para dejar de fumar, un ejemplo, ¿no?
¿Qué motivos podemos dejar de fumar? ¿Por qué se refiere cierta marca de cereal o de otra? ¿Por qué no tienen el pelo corto y otros lo tienen rubio, de color diferente? Es más agradable, no sé, comer un pan que comernos una fruta, dependiendo. Esos son datos cualitativos, o sea, son maneras de difíciles de manejar estadísticamente que nosotros no podemos saber. Más sin embargo, los datos cuantitativos son todos aquellos que se refieren. ¿A qué se refieren? A llevar un control estadístico, donde nosotros ya podemos manejar más relativamente, como por ejemplo, ¿qué podemos manejar estadísticamente? Podemos manejar el número de personas que existen en una población, podemos manejar el número de promedios de alumnos que van en la primaria, podemos manejar las personas, cuántas mujeres, cuántos niños, cuántos ancianos tenemos en una ciudad o dependiendo a nivel país, qué cantidad de géneros masculinos hay, qué cantidad de géneros femeninos hay, en qué edad promedio, esos son los datos cuantitativos. Y también podemos calcular qué cantidad de personas trabajan en un bien remunerado o qué cantidad de personas están desempleadas. Esos son los métodos cuantitativos. Son dos cosas muy diferentes. El cualitativo, que son solo, que no se pueden manejar estadísticamente, y los cuantitativos, que son los que tienen estadísticas. Por ejemplo, si nosotros queremos saber, como se lo venía comentando la otra vez, ¿qué tanto de producto puedes vender, María? Tú me comentabas la otra vez que podías hacer una estadística de qué productos, Gaby, que yo diga, Gaby, de qué productos prefiere la gente, ¿no? Y yo te pregunté, creo que la semana pasada te dije, ¿cómo puedes tú ver de qué forma la gente tiene preferencia en cierto producto? Entonces, creo que contestaste, dijiste que haciendo un estudio de cuál era el que preferían más tus clientas, o en su caso, para que se lograra vender, pues podías hacer tu kits, donde las clientas se fueran por un kit más preferible o que se viera más atractivo, ¿no? Ahí es donde se utilizan las estadísticas para saber. Bueno, también en los métodos cuantitativos, los datos de los métodos cuantitativos, se suele mirar las cosas desde una perspectiva positiva. Y también, ¿por qué no? De los idealistas que tienen la fantasía de fijarse en metas inalcanzables. Y en los métodos cuantitativos, esto resulta mejor establecer objetivos alcanzables y seguir su búsqueda de manera planificada. ¿El por qué? Porque nosotros estamos planificando de qué manera vamos a buscar la forma de cómo ver probabilidades que sean ciertas, no inciertas, tienen que ser relativamente ciertas. Y también podemos en los que son los realistas que piensan determinadamente el momento de tomar una decisión y se trazan metas que pueden alcanzarse y que pueden ser útiles, que nos resulta mejor establecer objetivos alcanzables para la búsqueda de una manera mejor planificada. A veces nosotros decimos en ciertas cosas, quiero hacer esto, quiero comprarme un par de zapatos, o yo, si quiero planificar ¿cómo le dijera yo? Mi estatus y calidad de vida, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Pues me tengo que ver la forma de la forma más relativa de ver cuál es mi objetivo a alcanzar, qué tipo de métodos voy a utilizar para poder lograrlo. Bien puede ser ahorrando dinero, bien puede ser gastando menos, bien puede ser en administrarme un poco mejor. A ver, Alejandro, ¿tú cómo te administrarías para alcanzar una meta y un mejor objetivo? En viéndolo relativamente de forma en datos cuantitativos, ¿cómo te mirarías tú? ¿Cómo lo plantearías ahí? A ver, Alejandro. Mis, es que no entendí. ¿Cómo te plantearías tú utilizando un método cuantitativo?
en tu forma de vida. ¿Para qué? Para que tú cuando te plantees un objetivo, llegues a esa meta. ¿Cómo lo harías? ¿De qué forma? Eh, pues el método cuantitativo sería de números, ¿no? O sea, sí, de números, pero para que lo lleves a cabo, para que lo planifiques y lo lleves a cabo. Pues, no sé, un ejemplo, un objetivo sería, no sé, comprarme un carro, plantearme bien o sea, qué es lo que quiero, qué es lo que me alcanza más que nada, y ya en base a eso, ya pues ver cuánto es los ingresos que tengo semanales y ver en cuánto tiempo es más factible poder llegar al objetivo, ¿no? Ese sería uno. Ese sería uno, ok, muy bien. A ver, Julio, ¿tú cómo lo plantearías? Julio, A futuro, pues si lo piensas a futuro, a ver, ¿cómo lo plantearías? pues yo lo veo como la carrera, como estar, trabajo y estudio, como recursos para, con lo que viene siendo ya pensar positivos, pensar ya cuando termine todo lo que viene siendo el título, planeando un ahorro porque para lo que se viene y guardando Exacto. extra lo que sea. Exacto, exacto. Ahí tú estás planificando, más que nada estás utilizando un método de que estás planificando lo que es digamos que a nivel futuro. Estás proveyendo algo que son probabilidades que realmente te pueden suceder o realmente, pues sí, estadísticamente sí van a ser posibles, ¿no? Sí, Porque sí, no digamos que no voy a planear a futuro, porque sí lo sí lo estás haciendo. Ustedes, como me estás mencionando tú ahorita, estás planificando de manera futuro que cuando vayas a pagar tu título, a comenzar, tú ya tienes más que nada un avance de lo que vas a pagar, por lo menos ya planificaste, sabes que estuve ahorrando semanalmente, mensualmente, lo que tú considerabas que a ti te iba a servir para cuando terminaras la carrera. Esos son los métodos, eso es planificar. Y lo que es en los métodos cualitativos es, digamos, que son perspectivas digamos que nosotros mismos nos idealizamos, nosotros mismos nos ponemos una meta, decimos, bueno, vamos a hacer esto, pero más sin embargo no lo llevamos a cabo. Por eso nos llama que son fantasías que a veces podemos fijarnos, pero que pueden ser algunas metas inalcanzables. ¿El por qué? Porque no se llevan a cabo, no las planificamos realmente como debe de ser. Esos son los métodos cuantitativos. También en los métodos cuantitativos se utiliza la investigación y también se utiliza en el método cuantitativo, se utiliza el estudio. ¿Por qué? ¿Qué se utiliza? En los de investigación, la cualitativa puede ser, o la puede hacer un solo investigador que reúne un grupo de personas para hacer una sesión de grupo, bien puede ser un focus, se puede hacer una entrevista de frente, se pueden hacer observaciones analógicas, se pueden definir cualquier caso, bien pueden ser tipos de casos, como que pueden entrar ahí, podemos obtener razones, hábitos, como pueden ser hábitos de compras, el uso de vida, también podemos encontrar explicaciones como que los resultados se presentan generalmente de forma, lo podemos realizar en diagramas, o bien puede ser, lo podemos realizar en análisis. Aquí más que nada un investigador de un método cuantitativo o de la forma que lo vayas a fomentar,
Bien puede ser quien genera, bien podemos generarlo como que con un estudio psicológico, en un estudio de mercadología o en un estudio de estadísticas. Ahí podemos nosotros utilizar, bueno, en el método cuantitativo, en el estudio que se utiliza, aquí más que nada es para obtener estadísticas y porcentajes. También podemos ver la información que se recaba con encuestadores, ya sea de forma, lo podemos hacer de forma personal, de forma telefónica, ya ven que hay muchas ahorita todas esas tendencias, de forma telefónica, por medio de la internet, por medio de encuestas o cuestionarios. Esos son los métodos en cuantitativos. También podemos encontrarlo que el método cuantitativo está basado en cuestionarios de preguntas. Bien puede ser preguntas abiertas o preguntas cerradas. También se puede entrevistar a una persona. ¿En qué? Digamos que en un lapso de tiempo para obtener los resultados que sean significativos y que a nosotros nos vayan a servir. Se pueden representar por medio de gráficas o tablas numéricas de soporte. Esto podría ser lo que son los métodos cuantitativos. Bueno, ¿qué es lo que voy a querer ahorita que me hagan? Me van a investigar o a buscar ¿qué es la teoría de juegos en los métodos cuantitativos? Esto es para ahorita. Y un ejemplo que ustedes mismos me van a realizar de un árbol de decisiones. Creo que les expliqué, ya les dije cómo es un árbol de decisiones. Ya se los mencioné ahorita. ¿Qué son los pasos que llevan? Acuérdense que los debemos de implementar. El árbol de decisiones lo podemos hacer primero. Buscamos el análisis, vemos el problema. ¿Cuál es el problema? Como por ejemplo, la pérdida de confianza. Si nosotros queremos saber qué problemas tenemos. ¿Cómo qué? Como un ejemplo de su vida cotidiana de ustedes pueden poner, bueno, el problema sería mío, que yo gasto demasiado o que yo gasto más de lo normal. Eso sería mi problema. Después de ver mi problema, ya me venía a ver cuáles son los efectos. ¿Qué efectos trae el que yo gaste demasiado? ¿Qué efectos? Son los efectos que trae mi persona es a veces la falta de liquidez, la falta de recursos, problemas económicos, también problemas de gastos en lo que es pago de colegiaturas, pago de servicios. Esos son algunos efectos que yo tendría y que en lo que es mi problemática de cómo manejo mis recursos. ¿Cuál sería mi problema central? ¿Cuál sería mi problema central? Voy a buscar un problema central que a mí me afecte. Mi problema central, suponiendo que a mí me gustan las cosas, es un ejemplo, no se lo van a creer, que a mí me gustan las cosas súper caras, que a mí me gusta tener lo bueno. Entonces, para mí sería ese un problema central, de que yo me gusta comprar cosas demasiadas caras de que no están a mi alcance. Ese sería mi problema de uno de ellos. Esa sería una de las principales causas. ¿Qué es el problema central? ¿Qué me trae ese problema central? Por ejemplo, que compro celulares caros, que compro ropa cara, y a veces no me da un buen resultado. ¿Por qué? Porque vienen en malas condiciones. ¿Cuáles serían mis causas? ¿Qué causas tendría yo que hacer? Podría yo cambiar el hábito de gastar menos. Podría yo cambiar el hábito de ser un poquito más ahorrativa. ¿Para qué? Para que me fuera mejor fluyendo a mí el tipo de problemas en mi árbol que yo me estoy generando yo misma, yo solita.
Bueno, chicos, eso es lo que yo quiero que me hagan ahorita. Un árbol de decisiones y cada uno me lo va a explicar. Ese árbol de decisiones va a ser de manera personal para ustedes. ¿Ok? Se van a poner sus pros y sus contras, sus causas, sus negativas, sus defectos que trae cada uno. ¿Cuáles son los efectos que le conlleva? ¿Sí? Y por último, ¿qué es la teoría de juegos? No miento, ¿qué es el árbol sí, la teoría de los juegos? ¿Qué es la teoría de los juegos en los métodos cuantitativos? Son dos actividades que tienen ahorita, pueden empezar a trabajarlas. ¿Sí me expliqué o no me expliqué bien? Es la de la teoría de los juegos. ¿Y cuál otra, Miss? La teoría de juegos en los métodos cuantitativos y el árbol de decisiones. Un árbol de decisiones. ¿Qué es? ¿Qué es un árbol de decisiones? Me van a hacer uno. Ah, ok. Uno referente a ustedes. ¿Qué le vas a poner? Como por ejemplo, mi árbol de decisiones, el árbol de problemas, como yo lo mencioné ahorita, bien pues es el árbol de problemas de ustedes. ¿Qué efectos tiene? Eso va a ser uno de los principales. ¿Qué efectos? Después, el segundo es problema central. ¿Cuál es el problema central que ustedes tienen? Y después, ¿cuáles son las causas? ¿Qué causas son las que provocan ese problema que ustedes están atrayendo? Lo pueden hacer en base a ustedes o lo pueden hacer en base a algo que referente a un trabajo, dependiendo. Ese es un arbolito que van a hacer. Es como que si fuera un cuadro sinóptico, pero lo van a desglosar de manera referente a ustedes. Yo creo que sí me expliqué. ¿Me entendió María? ¿Me entendió María Teresa? ¿Sí o no me entendieron? Sí, maestra, sí le entendí ahora. Ahora sí me entendiste. Ok. Acuérdense que esto de la teoría de juegos es un método que se utiliza para tomar decisiones. Es algo que llevamos en la vida cotidiana también. Dice que me mandó un mensaje ayer una compañera de ustedes, se llama María. Ay, ¿cómo se llama esta niña? A ver. Se llama. Valeria Ramírez, ¿es compañera de ustedes? Sí. ¿Ella se conecta? Bueno. Entonces tenemos, ¿en qué tiempo creen que lo terminen? Miss, el árbol de decisiones puede ser de cualquier situación. Sí, si gustas de cualquier situación la puedes plantear y ya nada más le verifiques cuáles son las causas, cuáles son los efectos, cuáles son las consecuencias, cuál es el problema principal. Como por ejemplo, como yo les mencioné, les puse un ejemplo el mío, ¿no? Que si fuera el problema que son los gastos, pero ficticio, ¿no? Nada más de decir, no, pues yo tengo este problema, ¿cuáles son mis defectos? Los efectos que causa el gastar mucho, pues como les mencioné, la falta de liquidez, deudas, ¿por qué? Porque si gastas demasiado, esos son efectos que causan en tu vida cotidiana. También podría ser, ¿qué problemas me trae? Pues como qué problemas me traería una falta de liquidez. A veces podría tener el exceso de
de cobros, también podría ser el exceso de falta de liquidez económica, falta de recursos. También eso pueden ser unos efectos en lo que es en la teoría de los juegos, en métodos cuantitativos. Acuérdense que nosotros debemos de tener bien en cuenta que son aspectos que deben de ser necesarios para tomar toda investigación. Acuérdense que debemos de tener un problema, debemos de plantear un problema para empezar. Oiga, muchachos, tengo una duda. Al subir los videos, ayer me tardé, como no tienen idea, subir 2 videitos, yo creo que está subiendo repetido, porque me decía que se estaba procesando en HD. Me tardé como 3 horas para subir un video, cosa que de antes lo subía yo en 5 o 10 minutitos. ¿A qué se debería? ¿No usted sabe de tecnología mucho? Acuérdense que también debemos de, lo que van a buscar se llama utilidad de la teoría de juegos. ¿Qué utilidad tiene la teoría de juegos? Vamos a ver cuáles son, cuál es lo que se busca. Por eso nos menciona que la teoría de juego se utiliza mucho ahorita en algunos métodos administrativos para entender más y pronosticar una relación. ¿Qué relación? Que aplica lo que son estrategias. ¿Y cuáles son estrategias? Se aplica en 3 áreas principales, que viene a ser la estructura y el comportamiento organizacional de una empresa. También es la estrategia, entran los 3 puntos específicos. Deben de ser de manera conjunta o accesible para poder llevarla a cabo. ¿Cómo vamos? ¿Ya lo tienen o todavía no lo tienen? Acuérdense que para nosotros realizarlo, los que son métodos cuantitativos en la toma de decisiones, nosotros debemos definir siempre o tener bien formulado el problema. Más que nada que nos permita avanzar de causas a consecuencias desde un visto de sucesos y la propuesta que se deben de poner en factores ligados a ello, de tal modo que provoquen y puedan ser parcialmente explicables.
acuérdense que también una vez que se establezca el problema, es posible recortar un sujeto de estudio que nos permite identificar una variable de juego. Un ejemplo de ello sería la cantidad de público en funciones de salas teatrales, donde los posibles factores que indiquen que el valor de la variable sea más alto o más bajo. También pueden realizarse, donde se analizan como variables, donde puedan revisarse cantidad de funciones o cantidad de medios de difusión empleados, prestigios, elencos por cantidad, etcétera. Bien se pueden observar como cantidad de personas que asistieron y se va viendo un porcentaje. Se puede abordar las causas, de qué forma y cómo se fue dando relativamente. También puede haber un tratamiento cualitativo, se pueden usar ejemplos, por ejemplo se puede establecer la cantidad de un espectador por cada sala durante dado un tiempo de obra. También puede darse la explicación de un éxito que puede basarse en que en análisis de textos, en análisis de contenido temático, en el abordar una obra. También se pueden describir las variables que se restablecen en las acciones. Y bien puede ser con métodos que sean cualitativas o cuantitativas. Cuando se figura o se debe de figurar un problema, se debe de tener un objetivo del cual las variables sean cuantitativas y cualitativas. Los cursos deben de estar siempre a la acción del método analítico que se vaya a realizar, o también puede ser o serán diferentes. Bueno, muchachos, ahorita regresamos. Les voy a dar, regresamos a las 10:50 para que ustedes realicen su actividad y me la van a plantear en la siguiente clase, cada uno de ustedes, ¿ok? Sí, profe. Ok, entonces regresamos a las 10:50. Tienen 10 minutos para analizarlo y ver su diagrama de árbol o el árbol de decisiones.